¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es el licenciado Iván Lezama. Hoy quiero platicar desde un tema jurídico que se denomina la asociación civil, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En sus primeros 20 artículos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como he comentado en otros videos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborado por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París de diciembre de 1948, en su resolución 217A 3 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La Declaración Universal de Derechos Humanos es ampliamente reconocida por haber inspirado y, y, y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos. Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre al advenimiento del mundo en que los seres humanos liberados del temor y de la miseria disfruten de la libertad de la palabra y de la libertad de creencias. La Asamblea General proclamó la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. El artículo primero: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como estado de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo segundo: toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, cualquier otra condición. Además, no se dará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona cuando si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo tercero: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo cuarto: nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Artículo quinto: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo sexto: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 7: todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho igual a la protección de la ley. Todos tienen derecho igual a protección contra la discriminación que infrija esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo en el artículo octavo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Artículo 9: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Artículo 10: toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
cual- cual- para cualquier persona. Artículo 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los principios y propósitos de las Naciones Unidas, siempre y cuando que no se cometan delitos en cualquier país, se pueda pedirle la protección o el respeto a los principios fundamentales de los derechos humanos. El artículo 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se priva arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar de nacionalidad. Artículo 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad nubil, o sea, de edad este, jóvenes o chicos o menores, no menores de edad en sí, pero en sí de etapa joven, tienen derecho a la selección alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Artículo 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de su opinión, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras o por cualquier medio de expresión. Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas, libres y con organismos electorales autónomos. Esta voluntad se expresa a nivel popular, que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal, igual o por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Como comentaba en ese momento, la asociación civil, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 20 dispone que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociaciones pacíficas y nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. En México, el derecho de asociación que tienen las personas se encuentra contemplado en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece en su parte relativa no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Las personas podrán reunirse con otras y constituir una persona moral con patrimonio y personalidad jurídica propios
distintos de las personas que la constituyen. Las personas morales podrán ser, entre otras, las sociedades mercantiles, las sociedades y asociaciones civiles, en el cual se podrán mencionar como las asociaciones civiles. El tema que va relacionado con las asociaciones civiles son las sociedades mercantiles, como comento. El, este, las sociedades mercantiles también va relacionado con el tema del derecho mercantil, al igual que el derecho civil pertenece al derecho privado. Existe uno al lado del otro de forma separada, ya que el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general y el derecho mercantil regula las relaciones jurídicas más específicas, aquellas que se dan entre comerciantes, las actividades que se dan en el comercio. Bueno, el derecho mercantil y el civil van relacionados. El derecho mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que regulan las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio. Es importante el cual se puedan disponer o tener disposiciones aplicables en materia de derecho mercantil. Disposiciones aplicables, el Código de Comercio y demás leyes mercantiles y a falta de disposiciones en esta ley serán aplicables las disposiciones contenidas en el Código Civil Federal. Las leyes mercantiles son la Ley de Comercio Exterior, Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley sobre el Contrato de Seguro. Los comerciantes, de acuerdo con el Código de Comercio, se consideran comerciantes tanto las personas físicas y morales con las siguientes consideraciones. Las personas que de acuerdo con la ley tienen capacidad para contratar y obligarse que hagan del comercio su ocupación ordinaria y a quienes las leyes no les prohíben expresamente la profesión de comercio. Las sociedades constituidas conforme a las leyes mercantiles, las sociedades extranjeras, sus agencias y sucursales que ejercen actos de comercio en México. Los comerciantes son aquellas personas físicas o morales que hacen del comercio su profesión habitual y el cual se pueden dar el supuesto de cualquier persona física o moral con o sin establecimiento físico eventual o accidentalmente realice alguna operación de comercio y aunque no sea considerada en derecho como comerciante por el hecho de realizar esa operación de comercio, quedaría sujeta a las leyes mercantiles. Los comerciantes tienen como obligaciones legales escribir en el registro público de comercio los documentos cuya autenticidad deba hacerse notoria, mantener un sistema de contabilidad y conservar la correspondencia relacionada con el giro de comerciante. Los actos de comercio son aquellos actos jurídicos celebrados por personas físicas o morales, comerciantes o no, que produzcan efectos jurídicos regulados por el derecho mercantil. El Código de Comercio enuncia cuáles son los actos de comercio contemplados por la ley, al cual se le pueden, tiene aspectos como reproducciones, no reproducciones, perdón, tiene varios aspectos o puntos en sus artículos o información de la ley, en la cual menciona que las adquisiciones, enajenaciones y alquileres verificadas con propósito de especulación comercial, de mantenimientos, artículos, muebles o mercaderías en estado natural, después de trabajados o labrados, las compras y ventas de bienes inmuebles cuando se hagan con propósito de especulación comercial, las compras y ventas de porciones, acciones y obligaciones de las sociedades mercantiles, los contratos relativos y obligaciones del Estado, otros títulos de crédito corrientes en el comercio, las empresas de abastecimientos y suministros, las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados, las empresas de fábricas y manufacturas, las empresas de transportes de personas o cosas por tierra o por agua y las empresas de turismo, las librerías y las empresas editoriales y tipográficas, las empresas de comisiones de agencias, de oficinas de negocios comerciales, casas de empeño y establecimientos de ventas en pública moneda, las empresas de espectáculos públicos, las operaciones de comisión mercantil, las operaciones de mediación de negocios mercantiles, las operaciones de bancos, todos los contratos relativos al comercio marítimo y a la navegación interior y exterior, los contratos de seguros de toda especie, los depósitos por causas de comercio, los depósitos en los almacenes generales y todas las operaciones hechas sobre los certificados de depósitos y bonos de prenda. Los cheques, los cheques, letras de cambio, remesas de dinero de una plaza a otra, los vales u otros títulos a la orden o al portador y las obligaciones de los comerciantes,
a no ser que se pruebe que se derivan de una causa o extraña al comercio. Las obligaciones entre comerciantes y banqueros, si no son de naturaleza esencialmente civil, los contratos y obligaciones de los empleados de los comerciantes, en los que concierne el comercio del negociante que tiene su servicio. La, la enajenación que el propietario o el cultivador haga de los productos de su finca o de su cultivo, las operaciones contenidas en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados. En caso de dudas, si es un acto de comercio o no, el árbitro judicial será quien lo determine. El registro público de comercio, esta es una institución de la cual no se puede prescindir en el derecho mercantil y relación también con el derecho civil o las asociaciones civiles que también tienen ese vínculo jurídico, toda vez que los comerciantes están obligados a escribir los documentos que deben hacerse notorios, como por ejemplo la escritura constitutiva tratándose de sociedades mercantiles, algunas clases de contratos y demás actos mercantiles en los casos que así lo establezca la ley. Los contratos mercantiles son los convenios que producen o transfieren obligaciones y derechos de naturaleza mercantil. Entre los contratos mercantiles regulados por las disposiciones de naturaleza mercantil encontramos agencia, cesión de créditos comerciales, comisión mercantil, concesión mercantil, consignación mercantil, compraventa mercantil, permuta mercantil, diversos contratos de seguro, diversos contratos de transporte, depósito mercantil, fianza, fideicomiso, garantía, suministro, tiempo compartido y otros. El comercio electrónico, los actos de comercio y la formación de los mismos pueden emplearse medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Los actos de comercio electrónicos aplicarán las disposiciones del Código de Comercio y lo dispuesto en los tratados internacionales de los que el país es parte. Además, las actividades que se celebren con motivo del comercio electrónico se someterán en su interpretación y aplicación de los principios de neutralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compatibilidad internacional y equivalencia funcional del mensaje de datos con documentos no electrónicos y de la firma electrónica en relación con la firma autógrafa. Las sociedades mercantiles son reconocidas como personas morales, sujetos de derecho con capacidad jurídica, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad propios distintos de la persona de los socios que la integran. Las sociedades mercantiles son aquellas que se constituyen en alguna de las formas reconocidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles y podrán realizar los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo lo expresamente prohibido por las leyes y los estatutos sociales. Son sociedades mercantiles reconocidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, la sociedad en nombre colectivo, la sociedad comandita simple, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad cooperativa y la sociedad por acciones simplificada. Las sociedades mercantiles deberán constituirse mediante contrato social otorgado en escritura ante el notario y corredor público e inscribirse en el registro público de comercio para que produzcan efectos legales y sean reconocidos por terceros. La Ley General de Sociedades Mercantiles establece disposiciones comunes aplicables a todos los tipos de sociedades, como aquellas que se refieren a los requisitos de la escritura constitutiva, la razón o denominación social, el domicilio, el objeto social, la forma de administrar la sociedad, la representación de la sociedad. También se dispone de apartados aplicables específicamente cada uno de los tipos de sociedades que se maneja en la Ley de Sociedades, en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las sociedades irregulares son aquellas que no cumplen los requisitos exigidos por la ley en cuanto a su constitución y funcionamiento. Un ejemplo más palpable son aquellas que no se hacen constar en la escritura constitutiva o que no se han constituido ante notario público, bien que la escritura no se encuentra inscrita en el registro público de comercio. No obstante su constitución irregular, estas sociedades gozan de personalidad jurídica distinta de la de los socios que las constituyen y las relaciones internas de estas sociedades se regirán por el contrato social respectivo y en su defecto por la Ley General de Sociedades Mercantiles según la clase de sociedad de que se trate. En el caso de terceros que hayan contratado una sociedad irregular, no sabiendo que dicha sociedad tiene tal carácter, podrán exigirle cumplimiento
de las obligaciones a los representantes de esa sociedad, además de la responsabilidad penal en que podrían haber incurrido dichos representantes cuando los terceros resulten perjudicados. Los títulos de operaciones de crédito, títulos de operaciones de crédito son reconocidos por la ley, son el pagaré, la letra de cambio, el cheque, el certificado de depósito y bono de prenda. Los títulos de crédito son actos de comercio, cosas mercantiles y son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Este derecho literal hace referencia al derecho y la obligación contenidos en el texto del documento, el cual el derecho que tiene el beneficiario de un pagaré al que le sea pagada la cantidad a que sea obligado el suscriptor del mismo. Los títulos de crédito pueden transmitirse de una persona a otra. Esto se le conoce como circulación, la cual se realiza a través del endoso y mediante la entrega material del documento. La emisión, expedición, endoso, aval, aceptación y demás operaciones que se consignen en los títulos de crédito son considerados como actos de comercio. Los títulos de crédito son independientes del contrato que les haya dado origen, de tal forma que si un contrato que le dio origen a un título de crédito es afectado de nulidad, no por ello el título es considerado nulo. La ley establece cuáles son los elementos, requisitos, emisión, circulaciones, derechos y obligaciones de los beneficiarios y de los emisores de los títulos de crédito. El concurso mercantil, mediante el procedimiento de concurso mercantil, se declara en concurso el comerciante que ha incumplido con sus obligaciones de pago a dos o más acreedores distintos y bajo las condiciones previstas por la ley de concursos mercantiles. El procedimiento de concurso mercantil puede ser solicitado por el propio comerciante al acreedor o al Ministerio Público. Mediante este procedimiento se busca evitar que el incumplimiento de las obligaciones de pago del comerciante ponga en riesgo la existencia de la empresa y que además se lesione a los acreedores, a sus clientes, proveedores y empleados. El procedimiento de concurso mercantil comprende dos fases, la etapa de conciliación y la etapa de quiebra. Mediante la fase de conciliación, el objetivo es la conservación de la empresa del comerciante mediante un convenio que suscribe con los acreedores reconocidos. La finalidad de la quiebra es la venta de la empresa del comerciante de sus unidades productivas o de los bienes que le integran para el pago de los acreedores reconocidos. El procedimiento de concurso mercantil es regulado por la Ley de Concursos Mercantiles, el Código de Comercio, la legislación mercantil, los usos mercantiles especiales y generales y el Código Federal de Procedimientos Civiles, entre otras legislaciones vigentes en la materia. Como comento también, este tipo de tema va relacionado con la asociación civil y en el cual, como comento, por lo que se tiene en consideración que las asociaciones civiles tienen, pueden también tener las actividades comerciales o mercantiles y se encuentran reconocidas en materia civil por el Código Civil Federal y los Códigos Civiles de los Estados, los cuales establecen que cuando varios individuos convinieron reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Es decir, el derecho reconoce que las personas pueden asociarse para lograr un fin lícito que en el caso de las asociaciones civiles, con este fin será no lucrativo. Además, la ley y el gobierno han otorgado beneficios principalmente en materia fiscal a este tipo de asociaciones. Al constituir asociaciones civiles, en los últimos años ha sido una tendencia, sobre todo aquellos tipos de asociaciones que tienen como propósito realizar actividades asistenciales educativas, de investigación, entre otras, sin que tengan por objetivo obtener ganancias económicas, sino más bien con el objetivo de ayudar a otros. Para, para poder realizar las actividades o sus acciones, las asociaciones pueden obtener recursos de donaciones de particulares y de organizaciones internacionales, así como de apoyos
como de apoyos y estímulos del gobierno. Por ejemplo, las asociaciones pueden ser donatarias autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria SAT o inscribirse en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Esto es un tema muy importante. El registro de las organizaciones de la sociedad civil. El registro tiene por objeto inscribir a las organizaciones que sí lo soliciten y que cumplan con los requisitos que establece la Ley Federal de Fomento de las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y su reglamento. El Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. El Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil está a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento. Una de sus funciones es inscribir a las organizaciones que lo soliciten y cumplan con los requisitos establecidos por la Ley Federal de Fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, la FAROCS, así como otorgar la constancia correspondiente mediante la cual se asigna la clave única de inscripción denominada CLUNI y con ello los siguientes derechos: acceder a apoyos y estímulos públicos, gozar de incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos, recibir donativos y aportaciones en términos de las disposiciones fiscales y demás ordenamientos aplicables, acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de convenios o tratados internacionales, recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y entidades con el mejor cumplimiento de su objeto y actividades, en el marco de los programas que al efecto formulen dichas dependencias y entidades, entre otros. Asimismo, la FAROCS o la ley para el fomento de las asociaciones civiles le otorga la facultad de concentrar toda la información que forme parte de que se derive del trámite o gestión de la inscripción de las organizaciones. ¿Qué es una organización de la sociedad civil? Son agrupaciones constituidas por individuos fundamentados en lazos asociativos que pueden realizar actividades de defensa y respeto a los derechos humanos y de apoyo o asistencia a terceros sin fines de lucro ni de proselitismo partidista, político, electoral o religioso, que no persiguen beneficios personales sino sociales comunitarios. Esencialmente su origen responde al derecho de todo miembro de la sociedad de ejercer su participación ciudadana como la clave para la existencia de una mayor corresponsabilidad de los gobiernos y de los ciudadanos. Como comento también, el obtener la clave de inscripción del CNUI para gestionar apoyos de gobierno, para, para tener acceso a estos recursos y otros beneficios es necesario que las asociaciones civiles, se encuentren debidamente constituidas ante el notario público, inscritas en el registro público. En su objeto social contemplen las actividades que disponen las leyes para tal efecto. Sus estatutos sociales se encuentran claramente establecidos, cumplan con los demás requisitos que dispongan las leyes aplicables al caso concreto. La donataria autorizada en es también comentando que las donatarias autorizadas en la sección del derecho fiscal se pueden tomar en cuenta como que las asociaciones civiles puedan presentar al Servicio de Administración Tributaria su solicitud de autorización para recibir donativos deducibles de impuestos del impuesto sobre la renta. El trámite se realiza en línea en el portal del SAT siempre y cuando las asociaciones tengan en su objeto social actividades asistenciales, educativas, vacantes de investigación científica o tecnológica, culturales, ecológicas, obras y servicios públicos de desarrollo social, entre otras, y no deberán contemplar en su objeto social ninguna actividad deportiva, política, económica, prestación de servicios profesionales o de gestoría. Las asociaciones deberán de tener en su objeto las actividades antes mencionadas y además cumplir con todos los requisitos legales para obtener la autorización para recibir donativos. Las personas morales sin fines de lucro autorizadas para recibir donativos pueden recibir donativos sin límite sin límite en efectivo en especie, tanto de residentes en México como en el extranjero. Para estos donativos se expedirán
comprobantes fiscales, los donantes podrán deducir sus donativos. Una de las ventajas de los donatarios autorizados es que son considerados no contribuyentes sobre la ley del impuesto sobre la renta, ICR. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias por la atención. Hasta luego. Y le, y le mando un saludo a una dama de nombre Lucrecia. Te mando muchos saludos y, y me gustaría verte pronto. Bueno, hasta luego.